Bueno, en la clase de hoy, en campos y ondas electromagnéticas, vamos a estar viendo, nuestro objetivo van a ser estudiar el campo eléctrico de una línea cargada. Y estamos estudiando un poco campos eléctricos emblemáticos para nuestra área de telecomunicaciones, ¿verdad? Estudiamos el campo eléctrico del dipolo, ¿verdad? Que se usa en las antenas, muy utilizado. Y ahora vamos a estudiar un poco el campo eléctrico de una línea cargada, ¿sí? Las líneas cargadas, energizadas con campos eléctricos, obviamente son útiles, tienen múltiples aplicaciones, ¿verdad? En cables de datos, Ethernet, Giga, Ethernet, ¿verdad? 10. eh, entonces, nosotros tenemos ahí la aplicación. La otra es, eh, el otro campo eléctrico que vamos a ver en el día de hoy es de una lámina cargada, una lámina plana cargada, ¿sí? Y luego otro campo también muy emblemático utilizado para nosotros en telecomunicaciones y también en otras áreas, que son de dos láminas cargadas, ¿sí? Paralelas, ¿sí? Un capacitor, ¿sí? Entonces, esos son los campos que vamos a estudiar en el día de hoy. Y bueno, vamos directamente a la línea cargada. Fíjense, en este caso, mi línea cargada va a estar ubicado sobre el eje Z, ¿sí? Tengo acá un elemento diferencial dentro de esa línea que está ubicado en este punto en Z, ¿sí? El punto donde yo voy a medir el efecto, donde voy a medir la carga va a estar en este punto P. Acá yo voy a hacer la medición de mi campo eléctrico, ¿sí? La línea está cargada sobre Z y también sobre menos Z, ¿verdad? Y nosotros ahora vamos a hacer directamente en el punto P la medición, ¿sí? Entonces, fíjense que comenzamos a hacer el tema a nivel de módulo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo multiplico la densidad lineal de una carga por ese pequeño componente, eso me va a estar dando el diferencial Q, ¿sí? La carga diferencial va a ser el resultado de multiplicar la longitud diferencial delta Z por la densidad lineal de carga ρL, ¿sí? Ese es el vector E sub ρ. Ahora, ¿por qué hablamos de este vector E sub ρ? ¿Sí? Porque cuando hablamos de este campo eléctrico, si esta línea está también cargada sobre el eje menos Z, entonces acá aparecería el otro diferencial EZ, ¿sí? De este lado también se propagaría hasta ahí si es que esto está infinitamente cargado. Entonces habría una cancelación del campo sobre Z y solamente quedaría un componente sobre E sub ρ, ¿verdad? Porque el campo eléctrico en sí producido es DE, pero este DE lo estamos descomponiendo en DE sub ρ y DE sub Z, ¿sí? Entonces, si esta línea también tiene la misma extensión, entonces una línea cargada infinita también de este lado sobre en 0, 0 menos Z, ¿verdad? Entonces, la componente acá haría que se cancele los componentes en E sub Z y solamente vamos a tener la componente en E sub ρ que va a estar produciendo el campo, ¿sí? Por la simetría del problema. O sea, esta misma situación yo lo podría poner sobre menos Z. Es por eso que por la simetría también del problema hacemos el análisis, ¿verdad? Entre directamente en este punto que es
diferencial E, ¿sí? Entonces, ahora yo veo el valor, entonces, ¿qué es esto que está acá? El diferencial Q. La carga diferencial que está produciendo el campo eléctrico y que yo voy a querer integrar totalmente, porque eso es lo que me da la línea, ¿sí? El diferencial Q sobre el módulo, 4 epsilon sub 0, el módulo es obviamente este vector que le llamamos R mayúscula, que como siempre es R menos R', donde R es la posición del vector P donde mido el campo eléctrico y R' me está dando la posición donde está ubicada la carga diferencial, coincidiendo siempre con nuestra nomenclatura, ¿sí? Entonces esos son los elementos que yo voy a tener que integrar para tener diferencial E sub ρ. Entonces esto en realidad está representando la carga diferencial, ¿sí? Este es el módulo. ¿Y seno de qué ángulo? El ángulo acá es θ, ¿sí? El ángulo aquí también, por una propiedad algebraica de que este triángulo grande, ¿sí? Y este triángulo pequeño, ambos son rectangulares, ¿sí? Y tienen dos lados paralelos y un lado común. Entonces, por la geometría analítica o plana, general por la geometría, sabemos que este ángulo θ también va a ser igual a este, ¿sí? Y entonces la componente sobre E sub ρ es seno porque es sin este ángulo θ. Por eso se pone seno de θ es el ángulo sobre E sub ρ. Por eso E sub ρ es el campo de E, pero descomponente en su componente seno, porque si era el campo de E en su componente Z, acá debería ser coseno de θ, ¿sí? Porque este ángulo también es θ, ¿verdad? Pero como es E sub ρ donde yo voy a hacer mi análisis, entonces seno de θ. Y eso es lo que hago constar aquí, ¿sí? Después veo el seno de θ, analizando este triángulo, es cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto, seno de θ, ρ dividido R, ¿sí? A esta distancia que está acá, ¿sí? Le puedo llamar también ρ, por eso le llama diferencial E sub ρ, radial, ¿sí? Dividido R. R sería este vector que es la hipotenusa, por eso seno de θ es ρ sobre R, ¿sí? De ahí tenemos esta longitud que está acá, también le estamos llamando ρ, ¿sí? Entonces el cateto opuesto es ρ sobre R, ¿sí? Eso es lo que me hace, estoy constando ahí, analizando ahí ese triángulo. Luego hago la tangente de θ, ¿sí? La tangente de θ, en este caso, va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Que es ρ, como habíamos dicho, sobre z, que es la distancia de acá hasta aquí dentro de este triángulo. Y eso es lo que hago constatar ahí, ¿sí? La cotangente de θ, ¿verdad? Entonces va a ser la inversa, z sobre ρ. Hago esto porque en realidad lo que yo quiero es obtener el valor de diferencial z, ¿sí? Entonces hago eso para despejar el valor de z, ¿sí? Entonces z es igual a ρ cotangente de θ, ¿ok? Entonces después aplico diferenciales a ambos términos y de ahí me sale que diferencial z es ρ cosecante cuadrado de θ diferencial θ. Esta es por la tabla de diferenciales. La derivada de cotangente de θ es menos cosecante cuadrado de θ, ¿sí? Diferencial θ, ¿ok? Y con esos elementos, entonces, por otro lado, el último análisis que me falta hacer es poner ρ también en función de θ, poner todo en función del ángulo. Fíjense que lo que hicimos es poner todos los parámetros que podamos en función del ángulo θ. Por eso hicimos todo este análisis
trigonométrico. La diferencial z, ¿verdad? Tuvimos que hallar la diferencial z. Esta es la ecuación que estamos poniendo todo en función de θ, ¿sí? Entonces, la diferencial z, hicimos este análisis para llegar a la conclusión de que z es igual a ρ por cotangente de θ. Entonces, ve acá, ¿verdad? La tangente de θ es la que nos es más evidente, por eso comenzamos ahí el análisis, ¿verdad? Tangente de θ, ρ sobre z, ¿sí? Cotangente de θ, entonces al revés. Luego z es igual a ρ cotangente de θ y luego hago por mi tabla de derivadas diferencial z igual a menos cosecante cuadrado de θ diferencial θ. ¿Sí? Entonces ahora veo seno de θ. Seno de θ es ρ sobre r como yo había hallado, ¿sí? Cosecante de θ, entonces naturalmente va a ser la inversa de eso, ¿verdad? Porque es por propiedades trigonométricas. La inversa de seno era cosecante de θ, que es r sobre ρ, ¿sí? Entonces r también es ρ por cosecante de θ, ¿sí? Y ahora entonces todos estos valores que yo hallé, r, diferencial z, ¿verdad? Voy a poner todo en esta función para integrar todo respecto a θ. Y es lo que hago. En vez de diferencial z, utilizo su valor, que es menos ρ cosecante cuadrado de θ, ¿verdad? Diferencial θ que pongo aquí. No importa, el orden de los productos no altera el valor. Entonces puedo poner acá el diferencial θ, ¿sí? Entonces, en vez de diferencial z, puse su valor, ¿sí? Y acá puse diferencial θ. Y la misma cosa hice con r, ¿sí? Para poder integrar. Entonces, hago ahora el límite que es entre de r, voy a tomar que es ρ cosecante de θ, ρ cosecante de θ, ¿sí? Su módulo es el que estoy elevando al cuadrado. Bueno, entonces ahora que ya sustituí todo lo que puedo, r en función de θ, diferencial z en función de θ, entonces comienzo a hacer las simplificaciones. Como acá había cosecante cuadrado de θ, acá también hay cosecante cuadrado de θ, entonces voy a poder simplificar. Acá había ρ cuadrado de θ y arriba había solamente ρ, ¿sí? Entonces se va y se queda solamente el valor que yo estoy necesitando, ¿sí? Es por eso, finalmente, cuando yo pongo acá el valor diferencial z, ρ, ¿sí? Hago acá mis integrales y fíjense, como acá era al cuadrado, entonces un ρ lo que se quedó allá abajo, ¿verdad? Uno de ellos se fue con el de arriba, ¿sí? El signo lo quito afuera y veo que es seno de θ diferencial θ, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a hacer esa integral, ¿sí? ¿Entre qué puntos y qué puntos voy a integrar? ¿Sí? Θ va a valer de 0 a hasta que este punto P, ¿sí? El punto P vamos a hacer que esté, fíjense los valores de θ, 0, ¿sí? En la medida, en el punto 0 quiere decir que estoy aquí, ¿verdad? En la medida que me voy alejando, el ángulo θ se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Cuando estoy en este punto, el ángulo θ vale 90 grados, ¿sí? Cuando estoy en este punto, el ángulo θ está valiendo 90 grados. En la medida que me voy alejando, perdón, en la medida que me voy alejando, el ángulo θ se me va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? En este punto, entonces, ρ vale 90 grados, ¿sí? Porque cuando me voy acercando, este ángulo va creciendo, va siendo cada vez más grande, ¿sí? Cuando estoy acá, vale 90 grados, ¿sí?
Y en la medida que me voy acercando, entonces voy a tener 0 grados. Por eso mis límites son ρ y 0, o sea, 90 grados y 0 grados. ¿Sí? Y eso es lo que voy a escribir. ¿Sí? Entonces ρ sub L y ρ, que es este radio constante, salen fuera de la integración y hago solamente la integral de seno de tita. ¿Sí? Entonces, la integral de seno de tita es coseno menos coseno de tita de seno de tita. ¿Sí? Por mi tabla de integrales. En la tabla de integrales, yo veo que la integral de seno de tita es menos coseno de tita. Eso voy a valorar entre 0 y pi. ¿Sí? Así como habíamos visto, entre 0 y pi. Entonces, cuando hago eso, el coseno de 0 grados es 1. Si hacen en sus calculadoras, coseno de 0 grados es 1. Y tenía un signo negativo. ¿Sí? Menos, ¿verdad? El coseno de 90 grados, que es menos 1, pero multiplicado por el menos de este, entonces se queda el menos ahí. ¿Sí? Y el menos estaba todavía afuera. Entonces menos 1, algebraicamente me va a dar menos 2. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el resultado de hacer esta integración valorando entre los límites sale 2. ¿Sí? Entonces, 2 sobre 4 me va a dar que el resultado final es, y como es menos 2, se va a ir el menos con el menos, 2 dividido 4, entonces el resultado final de toda la integración va a ser ρ sobre L 2 pi epsilon sub 0 por ρ. Y eso es exactamente lo que copio aquí, ¿sí? El resultado de integral. Ρ sobre L 2 epsilon sub 0 pi. ¿Sí? Que vos dijiste que cuando es 0, entonces va a ser 90 grados el... Fíjense, porque acá es muy importante comprender los límites de integración. Integramos en tita, ¿verdad? En la medida, fíjense que este diferencial lo voy acercando al origen, a z, este ángulo tita va creciendo, ¿cierto? Fíjense, y hagan en sus mentes el triángulo, ¿verdad? En la medida que voy trayendo este ángulo acá, entonces esto se va haciendo cada vez más grande este ángulo, ¿sí? Cada vez más grande. Sí. ¿Sí? Y cuando llego hasta Entonces, este punto, es casi 90 grados, ¿sí? sí. Entonces el ángulo de o sea, la integración, los límites de integración tienen que ser de 90 a 0. Claro, pero ¿por qué estamos haciendo? Podemos hacer de 90 a 0 o podemos utilizar, acuérdense que el problema es simétrico del otro lado también. Ah, ok, porque pide 180, no 90. Exacto. Entonces, cuando llego al otro extremo, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué? Porque todo nuestro análisis, nosotros dijimos lo que íbamos a hacer sobre todo z, inclusive sobre z negativo. Por eso habíamos dicho que eliminábamos diferencial E sub z de ambos lados, ¿sí? Entonces, los límites van a ser 0, pi sobre 2, pi sobre 2, 0. Entonces, él lo que hace es resumir nomás ya acá. ¿Se entendió eso? Es una O sea que cuestión, directo nomás 100. o sea, vos agarrás, acá tenés 0 a pi sobre 2, pero después otra vez de pi sobre 2 a 0, ¿verdad? Entonces, si vos agarrás sumar los dos límites de integración, te sale que es la misma cosa que hacer de 0 a pi. Ese es un artificio que se hace con las integrales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si ustedes hacen el coseno no pongo su calculadora, coseno de 0 grados. ¿Cuánto le salí? 0 es. Nomás. Pero, entonces yo lo que hago es, mi límite integral son dos integrales hasta pi sobre 2. Entonces yo hago el artificio
que cambie el límite de integración entre pi y 0. ¿Sí? Si ustedes hacen eso con detenimiento, hacen el repaso de esta lección en su casa, van a ver que se cumple el hecho de que como es pi sobre 2 dos veces, entonces el límite final de la integral es voy hasta 180 grados. ¿Sí? ¿Sí? Porque acá comienza a ser, fíjense, acá vale 90 grados. Después el ángulo continúa porque yo tengo que seguir integrando sobre el eje Z' porque es una línea infinitamente cargada. Entonces comienza a abrirse. Acá valía 90, ¿verdad? Acá ya va a valer 110, 120, 130, 140, ¿verdad? En la medida que voy en el ángulo Z negativo, comienzo a tener los valores y cuando me voy alejando hasta que finalmente llego a pi. ¿Mm? ¿Está? Sí, profe. En la medida que me voy alejando, porque yo tengo que hacer también en la parte Z negativo. Entonces, ¿por qué? Porque justamente por eso eliminé los diferencial Z, porque eran fuerzas iguales de sentido contrario, campos iguales de sentido contrario, ¿verdad? Entonces, por eso solamente hay un componente diferencial, es sub rho. ¿Sí? Entonces, yo acá llegué a pi sobre 2, sigo avanzando, ¿verdad? El ángulo cada vez se va abriendo más porque estoy ya en el ángulo, en la parte negativa del eje. Entonces, hasta llegar realmente al límite de pi. ¿Sí? Por eso es que los límites son 0 y pi. Y ahí sí, hacen coseno de 0, 1. Pi, coseno, ¿verdad? Entonces, en vez de tomar dos integrales de 0 a pi sobre 2, se hace una integral completa de pi a 0. ¿Mm? Y ahí sale el resultado, que es rho L sobre 2 epsilon sub 0. Rho L en este caso es la distribución sobre rho. ¿Sí? Yo por eso, para distinguir estos dos, le solía llamar gamma L, ¿verdad? Le ponía otra letra griega aquí. Entonces, para saber que esa es distribución lineal de carga, ¿sí? Y este rho es el radio. Entonces, finalmente lo importante acá, señores, es tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo una línea infinitamente cargada, entonces lo que yo siempre voy a tener es un campo eléctrico que es perpendicular a esa línea, ¿verdad? Y que depende inversamente del punto donde estoy, ¿verdad? Por eso ustedes van a saber que se recomienda, por ejemplo, cuando ustedes van a ver los grandes postes de alta tensión, por el cual vienen, por ejemplo, las líneas de alta tensión de 500 kVA, 200 kVA, 300 kVA, ¿verdad? Esos postes de alta tensión no se recomienda que nadie viva abajo, ¿verdad? Pero ¿y por qué no se recomienda que nadie viva abajo o en una zona aproximadamente de 100 metros alrededor? Porque el campo eléctrico, si tenemos, así, síganme con la vista el dibujo que hago, la línea que hago con mi cursor. Mi campo eléctrico puede ser, entonces, acá está mi línea de alta tensión. Quiere decir entonces que el campo eléctrico siempre es perpendicular a esta línea de alta tensión. Si una persona se ubica acá, entonces evidentemente le va a afectar ese campo eléctrico. Eso lo importante no es solamente hacer el análisis matemático, sino comprender cómo es la radiación que está produciendo esta línea, ¿sí? Y acá podemos ver claramente que la radiación que está produciendo la línea, entonces es perpendicular a la propia línea. El campo eléctrico que se está produciendo es perpendicular a esta línea, siempre, ¿sí? Y es inversamente proporcional. En la medida que estoy más lejos de la línea, entonces es menor ese campo, ¿sí? Y depende de qué tan cargada esté mi línea, Rho sub L. ¿Mm? Bueno, vamos entonces. Yo puedo, a modo de tener otro, ¿verdad? Dice, considera una línea, otro caso semejante. Considera una línea de carga infinita situada a lo largo del eje Z, nuevamente, ¿sí? La misma pasa y nos dice por qué punto está pasando, ¿sí? Pasa por x igual a 6 y igual a 8. Entonces es una paralela que está pasando por
6 y 8 en 6 y 8 en y, ¿sí? Es una paralela a la línea que recién teníamos, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es ρ, voy a escribir como una diferencia entre el origen y este punto donde voy a medir, ¿sí? El punto ahora donde, el punto donde voy a medir es x e y, ¿sí? Y el punto del origen ahora ya no es 0. Entonces, en vez de ser x cuadrado más y cuadrado, va a ser el origen donde está ahora esta línea, que es 6 y 8. Por eso se escribe x menos 6 y menos 8, ¿sí? Entonces, lo único que yo tengo que ahora hacer es, eso es ρ, ¿sí? Pero como mi línea es finalmente por el valor, yo tengo que multiplicar por el versor. ¿Se acuerdan del versor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es de manera, este es el módulo, es lo que nosotros calculamos en el ejercicio anterior. Siempre estuvimos hablando del módulo, por eso era r cuadrado nomás, ¿verdad? Se dieron cuenta que lo que calculamos era el módulo, ¿verdad? Y después decíamos que era el versor a sub r, ¿sí? Que es perpendicular. O sea, como nosotros nos dimos cuenta que no iba a haber componente en z, entonces hicimos un análisis a nivel de módulo nomás, ¿sí? Porque nosotros ya sabemos ya el versor, ya intuimos, ya por las propiedades de la electricidad ya determinamos que no iba a haber campo en z, ¿sí? Entonces ya sabíamos que el versor de este vector iba a ser a sub ρ, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos ahora, ¿verdad? Acá lo que hacemos es, hallamos ese versor, ahora lo estamos escribiendo, ¿sí? Y ese versor es x menos 6 más y menos 8 y en j. Esos versores son los que estamos nosotros escribiendo en todos los otros campos eléctricos que hicimos, que están en las otras clases, ¿sí? Y acá hacemos lo mismo. Escribimos el valor de este versor a sub ρ, ¿sí? Entonces, si ahora yo pongo a sub r represento por su valor, entonces esta raíz cuadrada se va a multiplicar por el del módulo en sí, ¿sí? Por eso se queda x cuadrado más y cuadrado menos 8 al cuadrado directamente. Desaparece la raíz cuadrada por el producto, ¿sí? Y arriba queda la expresión del versor, x menos 6 a sub x, que nosotros le solemos llamar y, ¿sí? Y menos 8 por j, nosotros le solemos llamar a sub x, nosotros lo solemos llamar versor y. Y a sub y le solemos llamar j. Es eso. ¿Sí? Nada más. Entonces acá vemos cómo el tipo de ejercicio que nosotros solemos presentar en los ejercitarios, donde es una pequeña variación del campo eléctrico, donde ustedes tienen que ir metiendo los valores de los campos. Y ahí está la resolución. ¿Sí? Bueno, vamos entonces ahora a ver un poquitito la densidad de carga superficial de una lámina. ¿Sí? La lámina entonces, una línea cualquiera cargada de ellas, ¿sí? Hacemos primero el estudio de la línea, porque para entender una lámina lo que vamos a hacer, podemos suponer que una lámina, un plano cargado, no es otra cosa que la integración de muchas pequeñas líneas, ¿sí? De muchas pequeñas líneas. Entonces, por eso hicimos primero, nos detuvimos en hallar el campo eléctrico de una línea, ¿sí? Porque ahora vamos a hacer que el plano sea como la integral de muchas de estas líneas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos acá en el análisis, ¿sí? Vamos a hacer como una integral de muchas líneas. El plano va a ser como una integral de muchas líneas. Entonces, decimos que ρ sub L va a ser la integral superficial multiplicada por el diferencial, ¿sí? O sea que es la carga que esté en todo, pero dentro de ese pequeño espacio nomás, ¿sí? Ese es ρ sub L, ¿sí? Entonces nosotros ya sabíamos, nosotros sabemos ya por
ejercicio anterior que el campo eléctrico producido por una línea era, ¿qué cosa? Era el ρ sub L, que ahora es ρ sub S por D sub I, ¿sí? Sobre 2 pi epsilon sub 0 por ρ le llamábamos, ¿sí? Pero ρ, esa distancia donde yo mido ahora, ¿sí? Es x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo ya hallé ya esto en mi ejercicio anterior, yo ya demostré que la carga producida por una línea era ρ sub L sobre 2 pi epsilon sub 0 ρ. Y en este caso ρ vale x cuadrado más y cuadrado, pues yo estoy queriendo medir en este punto, x0, 0, estoy queriendo medir, ¿sí? Y mi plano cargado está sobre DI, ¿sí? Entonces, nuevamente yo veo que en este caso, ¿verdad? Lo que va a producir, como esta línea va a ser infinitamente cargada, entonces nuevamente la parte perpendicular al plano, lo que va a producir campo eléctrico. Las otras partes, ¿sí? Que son paralelas al plano, se van a cancelar entre sí, nuevamente, ¿sí? Porque voy a tener también el eje negativo de I, ¿sí? Porque es un plano infinitamente cargado, nuevamente, una lámina cargada, ¿sí? Entonces, hago como la integración de varias líneas, ¿sí? Entonces, en ese caso, coseno de tita es lo que va a producir campo eléctrico. Las otras dos componentes nuevamente se van a anular entre ellas y acá lo que va a estar el campo eléctrico resultante. Coseno de tita entonces es igual a x, la posición de esto, dividido este campo, ¿sí? Entonces, pero R no era otra cosa que x cuadrado más y cuadrado, que es lo que me dibuja acá. Entonces yo multiplico, fíjense que ahora, si yo hago coseno de tita, entonces multiplico x por R. Entonces acá me sale x de y R, que es x cuadrado más y cuadrado, la raíz de eso, al multiplicar por la otra raíz, entonces se elimina el radical, ¿sí? Y queda x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el ejercicio ahora entonces, para calcular el campo eléctrico que está actuando acá, en este punto en X resultante, va a venir por hacer esta integración, ¿sí? Respecto a X, ¿sí? Entonces yo, por artificio, voy a hacer la integración en Y, ¿sí? Y eso es lo que justamente hago acá, ¿sí? Entonces me voy a una tabla de integrales y yo sé que una integral del tipo a sobre a cuadrado más u, que es lo que tengo, si nos fijamos, es el tipo a sobre a cuadrado más u diferencial u, ¿verdad? Entonces hago como que es, yo sé por la tabla de integrales que mi tabla de integrales que eso es tangente, ¿verdad? De u sobre a, ¿sí? Entonces, en realidad, tangente menos 1 me está diciendo que es arco tangente, nosotros le solemos llamar a eso, ¿sí? El arco, no es la tangente, sino el arco que le contenga a esos valores. ¿Está bien? Entonces hago yo ahora y los límites de mi integración, yo digo que van desde el infinito en X, porque me voy hasta el infinito en X, hasta menos infinito. O sea, es una línea, o sea, integro muchas líneas y me forman un plano infinitamente cargado, ¿sí? Entonces, por eso es que hago esta integral. Entonces voy a hacer la integral x de y, ¿sí? Entonces, por analogía, ¿verdad? A cuadrado de u, entonces u para mí va a ser, en este caso va a ser i, ¿sí? De u, porque de u sobre u, pues, ¿verdad? Entonces, en vez de u, escribo de i, y es lo mismo. Entonces, era tangente de u sobre a. Para mi integración, u va a ser i, y a va a ser x, por analogía, ¿verdad? Entonces, así es como se usan las tablas integrales, recordando, ¿verdad? Ustedes ya tienen cancha con esto, ya saben de esto, yo solamente estoy recordando los conceptos que ustedes tienen que estar conociendo por sus materias anteriores en la facultad, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que es el arco que tiene los límites más infinitos y menos infinitos, ¿sí? Entonces, la tangente más infinito, el arco que le contiene como tangente
de 90 grados es pi sobre 2, entonces acá tangente a la menos 1 quiere decir el arco que valga esto. Entonces el arco que vale eso es pi sobre 2, ¿sí? Y que vale menos infinito es menos pi sobre 2. Y es una diferencia entre los límites de la integral. Entonces entra ahí, es pi, ¿verdad? Entonces sale pi sobre 2 más pi sobre 2, me sale pi, ¿verdad? Entonces pi se simplifica con esta pi y es directamente rho ps sobre epsilon sub 0, ¿sí? Y eso es lo que ponemos ahí. ¿Y por quién está siendo otra vez multiplicado? Por la normal, ¿sí? Por la normal. Entonces, y fíjense cómo fue deducido la normal. Entonces, como un ángulo que está dirigido en este sentido, ¿sí? Esa es la normal. Nuevamente, recurremos al artificio de que utilizamos la forma del módulo del vector, porque la dirección ya la deducimos nosotros visualmente, pudimos comprender cómo iba a ser ese campo. Entonces, volvemos a lo mismo, hacer el análisis de qué realmente este resultado. Este resultado ahora nos dice que el campo eléctrico de una lámina cargada no depende, ¿verdad? No depende solamente de la densidad de carga que hay sobre esa superficie dividido 2 epsilon sub 0 y que es perpendicular a esa lámina, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico no está dependiendo en realidad de la distancia, no es como el campo de la línea, ¿sí? Y es lo que me dice acá, observe que el campo es constante en magnitud y dirección, es siempre perpendicular al plano, ¿sí? Y su magnitud es siempre la misma, rho s sobre 2 epsilon sub 0, ¿sí? Ahora, entonces, vamos a ver para el caso que tengamos las dos placas paralelas. Las dos placas paralelas va a depender de en qué parte yo estoy ubicando, ¿sí? Si es que se coloca, tenemos las dos placas paralelas, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, sea una lámina con carga ρ sub c. Si se coloca otra lámina con carga ρ sub s también, que se sitúa en x igual a a, el campo total resultante para x mayor a a, ¿sí? Para x, cuando es mayor que esa posición, entonces es el campo positivo 2 epsilon sub 0 y el campo de la otra lámina cargada, ¿sí? Es menos es rho s sobre 2 epsilon sub 0, ¿sí? Entonces tenemos dos casos, ¿verdad? Que x sea mayor a 0, entonces una lámina, la positiva va a ser menos rho s sobre 2 epsilon sub 0, ¿sí? Y la negativa es rho s sobre 2 epsilon sub 0. Entonces, si la distancia es mayor que 0, ¿verdad? Entonces el resultado va a ser que se anulan entre ellos, ¿sí? Solamente cuando estemos entre 0 y a, el campo eléctrico de ambas va a coincidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno va a tener, fíjense que la carga positiva era como entrando al plano y la carga negativa va a ser el caso contrario. Pero cuando están entre las dos placas, ¿verdad? Entre 0 y A, resulta que se van a sumar, ¿sí? Y ese nomás es el análisis que se hace, ¿sí? Y entonces finalmente en el capacitor es